Muchísima atención a este tema, seguramente es muy común el nombre, a lo mejor no tanto, pero ya en el caso sí es común, y si tienen alguna duda pues pueden comunicarse con nosotros. Vamos a hablar de juicios de desocupación y nos acompaña el maestro Porfirio Ramírez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Laura, buenos días. Abogado, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos da muchísimo gusto saludarte y efectivamente este tema nos atañe a muchos que tenemos algún inquilino, ¿verdad? Efectivamente, algún inquilino incumplido. Y necesitamos por su incumplimiento que desaloje. O que pague, ¿no? O que pague. O que pague. Yo creo que ya mejor que desaloje, guagua, depende de cuánto tiempo lleve. Fíjate que el incumplimiento en un contrato de arrendamiento no solamente se puede dar con la falta de pago de rentas, que es lo que tú me estás ahorita planteando. Claro. Sino también se puede dar con motivo de que el término de contrato se haya vencido, la prórroga del mismo también. Es decir, que el contrato es por un año y el año se cumplió, la prórroga que contempla el Código Civil también se cumplió, o inclusive si no estableciste algún lineamiento específico en el contrato, el mismo Código Civil contempla elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Entonces, si los mismos son incumplidos, en este caso por el arrendatario, sí, o inquilino, como tú lo denominas, efectivamente, pues bueno, tú puedes tramitar tu juicio de desocupación. Pero ¿cuál es lo importante en este juicio? ¿Cuál es el punto medular o el punto fino que quiero expresar en esta charla? Mira, el juicio de desocupación como tal tiene por objeto que efectivamente, al momento que tú tramitas el juicio, si el inquilino, es decir, el arrendatario, no te paga las rentas, vamos a hablar del caso específico, es decir, no las deposita en el juzgado a favor tuyo, bueno, pues tú puedes tramitar vía incidente dentro del juicio de lanzamiento, que se llama incidente de lanzamiento. Es decir, que te llega una orden y entonces sacan las cosas. Sí, o sea, del inmueble. No tienes que esperar a que el juicio termine si en este caso tu arrendatario o inquilino no está pagándote las rentas ni la está depositando en el juzgado. Sí. Es decir, vamos a pensar que tú le tramitas el juicio de desocupación en virtud de que el contrato terminó. Vamos a hablar de un ejemplo común. Bueno, pues tú le vas a decir, no se quiere salir. Entonces tú vas a tramitar tu juicio de desocupación porque tú vas a fundar tu acción en virtud de que tu contrato ya terminó y la prórroga. Pero el inquilino, en lo que termina el juicio, tiene la obligación de depositarte tus rentas en el juzgado. Okay. Si no lo hace, entonces tú dentro del juicio le vas a pedir a tu abogado que tramiten el incidente de lanzamiento. ¿En qué consiste? En que efectivamente el inquilino se ha lanzado del inmueble en lo que el juicio termina. Porque si no se pueden hacer juicios largos y tú no disfrutas ni de tu renta y el inquilino sigue ocupando la casa. ¿Qué hacen? ¿Lo pueden desalojar? Lo pueden lanzar aunque el juicio siga. Es decir, si él no justifica que ha depositado pagándote las rentas, depositado en el juzgado pagándote las rentas, bueno, el incidente, una vez que se lleve a cabo y se termine, se concluye todas las etapas, bueno, lo que ordena es que se lance, e inclusive se puede también facultar al actuario o al secretario a que rompa las cerraduras, es decir, chapas para ingresar y sacar los muebles. Desalojar. Sacar los muebles. En ese desalojo se entregarán los muebles al propietario, a un familiar o a quien se designe para tal efecto. E inclusive tú como arrendador, es decir, como propietario del inmueble, puedes de esos bienes que están sustrayendo embargar algunos. Y cobrarte así de... Exactamente, para garantizar... Dale la pantalla cuántos meses de renta. Para garantizar lo que se te debe en pensión rentística. ¿Cuánto tiempo dura este juicio de manera normal, no extemporánea? Es una cuestión muy interesante la que tú planteas. Yo le sugiero a tu auditorio, alguna vez ya toqué acá el tema del arrendamiento exprofeso o como contrato y di algunos consejos. Fíjate que bueno, la regla general es que si fuera una vía ordinaria, lo que le llamamos los abogados o los juristas, es la vía común que tenemos la mayoría de los juicios. Es dilatada porque finalmente la contraparte tiene un derecho de audiencia. Tú le puedes decir al juez, ¿sabes qué? Terminó el contrato, o no me paga las rentas, o subarrendó el inmueble sin autorización, pero él tiene un derecho también de decir sí o no. Claro. Entonces, por eso es que en ese derecho de audiencia que la Constitución le da a todo ciudadano, pues es donde él va a ofrecer pruebas, se va a cercionar, y es donde los juicios luego pueden dilatar. Pero acá lo importante es que en el contrato de arrendamiento podamos establecer en una cláusula especial que en dado caso de conflicto, es decir, controversia del contrato, lo podamos ventilar a través del juicio oral sumarísimo. O sea, si tú lo estableces en tu contrato al momento de suscribirlo y los dos están de acuerdo,
Si hay un incumplimiento por alguna de ambas partes, bueno, pues pueden irse a una vía más ágil, para que me explique. Okay. Pero siempre y cuando lo establezcan ambas partes. Desgraciadamente en la práctica, en la praxis, pues tenemos por desconocimiento, por economía, vamos a la papelería, compramos el contrato y lo firmamos. Y ese contrato, pues es un contrato, valga la expresión, de machote, es un contrato en el cual no se especifica. Sobre todo las particularidades de tu inmueble. Tú puedes tener algunas cosas que quieres plasmar en tu contrato y porque el de la papelería no te lo va a dar. Claro. Entonces, con motivo de eso, bueno, lo importante es que sí se pueda acudir a un especialista, te pueda redactar un contrato en virtud del cual tú como arrendador, es decir, propietario de un inmueble, estés en la medida de lo posible lo más protegido. ¿Por qué hablo del arrendador? Porque siempre casi por común es el más afectado. Pero dime. A ver, ¿qué pasa cuando hicimos un contrato parecido al de la papelería, a lo mejor un poco mejor, pero hicimos ese contrato, el arrendatario cumplía, ¿no? En tiempo y forma, después ya no hubo ni contrato y el arrendatario empezó a dejar de pagar? ¿Por qué no hubo contrato? ¿Porque se extravió o algo así? O sea, a lo mejor ya no se renovó, ya no se dio el seguimiento y por parte del arrendador hubo como omisión y además también como una cuestión como de palabra, como de palabraste, ¿no? Como una cuestión, pues sí, como de fe. Por eso mismo lo que estoy planteando es eso, ¿no? En el supuesto que tú estableces, bueno, yo tramitaría mi juicio de desocupación en virtud de que el contrato terminó y la prórroga también se llevó a cabo e inclusive se excedió. Sí. Entonces es una causa. Y la segunda es también por falta de pago de renta. Pero se puede dar que lleve mucho tiempo en esa casa y después él la pelee como su fucha. Pues sí, pasa, ¿verdad? La pregunta que tú me haces es muy concreta y puntual, porque lo importante es que la gente luego, por temor de acudir a un juzgado, por pensar que es largo el juicio, porque es costoso, bueno, no acude al mismo. Y efectivamente, ¿no? A lo mejor se quiere pasar de vivo tu inquilino, tu arrendatario, y quiere promover a lo mejor un juicio de usucapión, que es el término jurídico. ¿Cómo? Usucapión. Es un derecho por prescripción que la ley te da por poseer un inmueble, pero en este caso, por eso es importante que su auditorio, si tiene un asunto ahorita en concreto, del que estamos platicando, acude a un tribunal, porque al final del camino eso va a ayudar a romper cualquier temor que tengan respecto de que tu inquilino quiera promover algún juicio que con motivo de su posesión quiera, pues a lo mejor sorprender incluso a la misma autoridad, ¿no? Entonces por eso es importante acudir al juzgado. Pero el inquilino tiene esos elementos, es decir, la ley sí lo avala para poder decir, me quedo con esta casa que no es mía. Mira, es otro tema, porque hay una usucapión que se puede dar a través de la posesión de buena y de mala fe. Entonces, mira, mientras exista el contrato, inclusive yo sugiero que el mismo se registre ahora en el Instituto Catastral Registral del Estado de Puebla, porque los contratos de arrendamiento se pueden registrar para efecto de que quede en la partida una anotación que hay un arrendamiento y entonces tu inquilino se vea obstaculizado para promover alguna usucapión, porque cuando promueve la justicia de usucapión tiene que anexar ya sea o un certificado de registro o de inscripción o de no inscripción. Entonces eso puede ser un candado. Pero vamos a suponer que no lo registraron, que tenemos el contrato, hay que acudir al juzgado, hay que tener pues, credibilidad a nuestras autoridades jurisdiccionales porque se va a resolver y eso le va a dar una limitante a tu inquilino, a tu arrendatario que promueva algo más contra tu propiedad. Okay. O sea, que por eso es el consejo, que existen los medios que si van a rentar, establezcan un clausulado donde se someten al juicio oral sumarísimo contemplado por la ley adjetiva civil del Estado de Puebla y eso nos va a dar certeza a nuestro contrato. Y si llega a incumplir tu inquilino, nos va a dar también celeridad en poderlo resolver e inclusive lanzar. Así es. Perfecto, abogado. Mire, tenemos una pregunta. Muchísimas gracias a la persona que se comunica. Dice, me vende una casa el señor Alfredo, pero el señor Alfredo le había dado la casa a su hija, se la había heredado. Ella se había comprometido a dármela y ahora el señor Alfredo ya se murió y su hija ya no me la quiere dar. ¿Qué puedo hacer? Porque ya la había pagado. Me imagino que debe existir un contrato donde establece la forma en que se la dio, donde se la vendió. Entonces, si la hija no le quiere dar, existe un juicio que se llama otorgamiento de escritura. Entonces puedes acudir a un juzgado civil a pedirle al juez en virtud de, puede ser un contrato privado, que a lo mejor entre ellos hicieron, entre don Alfredo y la persona que está hablando, que a lo mejor la hija no quiere entregar el inmueble. Bueno, tú vas y le pides al juez
que ese contrato privado se eleve a escritura pública y que si don Alfredo ya murió, su sucesión, porque tiene que haber una sucesión, es decir, te firme esa escritura y se perfecciona el contrato. Okay. Es decir, la compraventa se perfecciona cuando existe un objeto y un precio. Independientemente de que el primero se haya entregado, que es el caso, que el objeto lo haya recibido a la casa y el segundo se haya cumplido. Perfecto. Creo que está claro, ¿verdad? Sí, sí quedó claro. Muchísimas gracias, abogado. Y tenemos otra pregunta. El señor Esteban te dice, una persona que paga 5 días después de la fecha acordada, ¿se le puede cobrar una multa hablando de arrendamiento? Por eso hablo de que en el contrato que está establecido, normalmente dicen que el pago de la pensión rentística se establece durante los 5 primeros días de cada mes. Normalmente cuando empieza a correr el mes, vamos a pensar que lo celebramos en noviembre, entonces tiene que pagar su renta desde los 5 días de cada mes. Entonces, en el contrato debe establecer, por ley no lo hay. Entonces, esa es la pregunta del señor. En la ley no te va a establecer, no más que una multa, sino habla de un interés o un interés. Una sanción. Una sanción pecuniaria. No lo establece el código como tal. Por eso en el contrato hay que establecer, si no me pagas durante los primeros 5 días, se va a generar a lo mejor un interés del 1%, o se te va a generar un porcentaje de la renta además. Eso es lo que hay que establecer. Pero tiene que estar establecido en el contrato, claro. Si no, no puede llegar de repente a decirte, te voy a cobrar el porcentaje. Mira, la voluntad de las partes en cualquier contrato es la máxima ley. Okay. Esa voluntad obviamente no debe rebasar los lineamientos que establece la misma ley. Pero acá, si no lo estableció como tal, bueno, pues lo que él debe de hacer es, en un momento dado, poder, si ve que el inquilino ya está que va a cumplir, pero que a lo mejor está atrasando, firmar un adendum. ¿Qué es un adendum? Un anexo. Un anexo al contrato donde, bueno, vamos a establecer una cláusula más. ¿Se puede? Claro. ¿Modificar? Sí, porque si se los convenios, el contrato es el género. Pero antes de que se acabe... Claro. Tú estás viendo que tu inquilino no está, o que te va a retrasar porque le pagan tarde la quincena, que porque en el trabajo que es comisionista. Sí. O se quedó sin trabajo. Vamos a hacer un adendum, yo no te quiero perjudicar. Ese adendum, ese convenio, va a ser complementario de nuestro contrato. Vamos a necesitar una cláusula que si tú te atrasas a lo mejor después de los 5 días, por cada día te va a cobrar 100 pesos más, se me ocurre 50 pesos. Por retraso, aparte de la pensión rentística. Entonces eso puede ser una forma muy buena de amarrar el hecho de que ni se atrase tu inquilino y si se atrasa, pues si tú contemplabas, ¿y por qué le puedes argumentar? Porque si tú te atrasas, yo tenía destinado este dinero para la colegiatura de mi hijo. Okay. Y si tú no me pagas, pues yo no voy a poder pagar la colegiatura y la escuela no me va a beneficencia pública, me va a cobrar un interés. Es una cadenita, ¿no? Claro, entonces ahí está la justificación, y con un convenio un adendum que ayude al contrato de origen, que lo fortalezca, bueno, pueden ir con eso amarrarlo más. Hay que poner en orden todo lo que tengamos en cuestión legal y como siempre acercarse a personas que sepan, ¿verdad? Sí, yo quiero invitar a tu auditorio que puedan hablar al despacho. Creo que en la pantalla aparece el número del despacho. Claro. Y sigo insistiendo en que otorgando por este medio tan importante que me hace favor de recibirme, consultas gratuitas, con el único fin de que la gente en la medida de lo posible se vaya mejor asesorada, y que la misma va a estar realizada por especialistas de la materia, que en el despacho tenemos la fortuna de contar con gente muy preparada para que efectivamente sea la cultura de la prevención y no del bomberazo, ¿no? De llegar a apagar el fuego ya que está el problema. Pues ya todos los datos muy completos del abogado Porfirio Ramírez Mendoza aparecieron en pantalla. Te agradecemos mucho tu presencia y nos vemos en 7 días, abogado. Gracias, abogado. Muchas gracias. Vámonos a una pausa, regresamos.